Bueno, buenas tardes a todos. Imagino que se irá incorporando más personas. Estaré pendiente de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, no sé qué os parece este título de la primera formación de la Escuela de Daño Cerebral, que en este caso, como sabéis, la estamos haciendo en otra modalidad distinta al resto de los años anteriores y que es virtual, ¿no? Sabemos el porqué, porque no nos podemos ver, no podemos estar en un sitio, pues muchas personas por la situación de la pandemia, pero, pero eso no nos va a impedir el que continuemos pues, haciendo formación y continuemos aprendiendo, ¿no? Queríamos comenzar con esta primera formación hablando de esta situación que inevitablemente pues todos estamos viviendo, ¿no? Y poder aportar herramientas y habilidades pues para de alguna manera poder sobrellevar mejor este día a día, ¿no? Ya llevamos un año, es una situación que supone pues una gran carrera de fondo, al fin y al cabo, para todas las personas en general, pero para las personas en una situación de dependencia y para los familiares, pues aún más, ¿verdad? Está claro que cada familia tiene una serie de necesidades, tiene pues, distintas estrategias de afrontamiento, pero no siempre conseguimos llegar a adaptarnos, ¿no? Y más en esta situación tan novedosa. Y con el paso del tiempo hemos ido viendo pues, que hemos llegado a tener elevados niveles de estrés y que muchas veces desencadenan en situaciones muy complicadas y de difícil manejo de situaciones familiares, ¿no? Y bueno, el paso del tiempo, el cuidado además en especiales condiciones de nuestro familiar, pues conlleva a que haya una sobrecarga, ¿no? Em, Vamos a ver, muy bien. En tiempos de crisis, ¿no? Desde que se declaró el estado de alarma, creo que todos hemos pasado por diferentes fases, ¿no? Ahora ya estamos habituados a hablar de confinamiento, pero antes nos sonaba como a tiempos de guerra, ¿no? Incluso cuando veíamos las noticias y se reconoció pues, el estado de pandemia, pues todas las personas pasamos por percibir la situación, una misma situación, de una manera, o sea, desde la incredulidad, incluso desde el realismo, ¿no? ¿Qué es esto de incredulidad o irrealismo? Todos en algún momento a lo largo de este año hemos llegado a dudar de que esta situación pudiera ser real. Eh, Pensábamos que nos estaban engañando, que era toda una situación, ¿quién no ha pasado, ¿no? Por ese tipo de pensamientos? Y hemos ido fluctuando también a un pensamiento más a una actitud más de realismo, es decir, esta situación es real. Entonces hemos ido como bailando entre la negación y realmente el miedo de la situación real que estábamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, nos ha llevado como a pasar por un maremoto de emociones. Y es que estamos ante una crisis. Todo el mundo hablamos de crisis, ¿no? Pero en realidad, ¿qué significa, no? Crisis viene de juicio o de decisión. Y la crisis no es más que un examen que nos pone a prueba las fortalezas que tenemos y que pone en evidencia aquellas habilidades que nos faltan. Eso es una crisis. Es muy curioso, os voy a dar un dato, que la cultura, dependiendo de dónde, si estamos hablando de la cultura oriental o la occidental, la cultura oriental, para ellos la crisis supone un cambio y le ofrece una oportunidad. Sin embargo, en nuestra cultura occidental, eh, la situación de crisis supone una situación paralizante, ¿no? Sobre nuestras capacidades.
Y es un dato curioso, ¿no? Cómo la cultura nos puede llevar a percibir y a vivenciar una misma situación de diferentes formas. Esto es un dato curioso, pero está claro que no se puede generalizar. Es decir, hay otros factores influyentes, pues más individuales de la persona, ¿no? Como es su personalidad, como es la educación que ha recibido, el entorno que le rodea, pues todo eso va a influir a la hora de afrontar lo que es la crisis. Voy a mirar a ver si tenéis alguna pregunta. Vale, de momento nada. La crisis, por lo tanto, es un cambio repentino, ¿no? Es un cambio repentino que se caracteriza por ser inesperada, por ser única, urgente. La crisis, para que sea crisis, suele ser desestabilizante, desestabilizadora, caótica. Es decir, nosotros estamos viviendo en nuestro orden y de repente ocurre algo que nos quiebra nuestro proyecto de vida. Y eso suena, ¿verdad? Porque aunque estemos hablando ahora mismo de la crisis por la pandemia, esta crisis, todos los familiares, todas las personas que habéis vivido y que estáis viviendo el daño cerebral, habéis pasado por una crisis, ¿no? Es incierta, es decir, provoca una incertidumbre, un estado de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Es victimizadora, es decir, yo me siento víctima no tengo el control de esta situación, lo que hace que nuestro malestar vaya aumentando. Y es muy emocional, es decir, emocionalmente es fluctuante. Lo que os decía, ese maremoto, ¿no?, de emociones que vamos a hablar durante la tarde. Y yo os planteo, dicho esto, lo que sabemos que es una crisis, que sí que oímos mucho hablar de esta palabra, pero en realidad cada uno la vivimos de una manera. Yo os pregunto, ¿quién estoy siendo en esta crisis, ¿no? Porque aunque es una misma situación, lo que estamos diciendo, cada una de las personas, y podemos hablar de este mundo, ¿no?, la está viviendo de una manera distinta. Y hablo de una misma situación entrecomillada. ¿Por qué? Porque cada persona, en cada casa, esta situación global, dentro de esta situación global hay una muy particular, que es la de cada uno, ¿no? Y dentro de esta misma situación, pues cada uno vamos a tener un punto de vista. Es decir, vamos a crear unos pensamientos acerca de esta situación que nos van a provocar unas emociones y como consecuencia vamos a comportarnos y vamos a afrontar la situación de una determinada manera. ¿Vale? Entonces, ¿quién estoy siendo en esta crisis? Insisto, y os pongo ese dibujo porque me gustaría contaros un breve cuento, ¿vale? Que trata un poquito de las diferentes formas de manejo de las emociones y de afrontamientos ante una crisis. Y no hablo ya de una crisis mundial, ¿vale? Es un cuento que habla de una crisis particular. Y lo vamos a hacer a través de este cuento de una manera metafórica. ¿Os apetece? ¿Sí? Bueno, pues había una vez un padre y una hija en la que, bueno, una tarde la hija acudió al padre muy angustiada solicitándole hablar con él. El padre, con mucha calma, le dijo que mejor que hablaran en otro momento. La hija, que siempre podía mantener conversaciones con su padre, sorprendida, empezó a ponerse más nerviosa y a insistir en un tono más alto la necesidad de querer hablar con él. El padre, con un tono de nuevo tranquilo, le respondió diciéndole que fuera a la cocina y que cogiese una zanahoria, un huevo y granos de café. ¿Vale? La hija, totalmente exhausta por la situación,
por aquellas extrañas instrucciones que le estaba dando el padre, decidió pues hacerle caso y fue allá. Ya en la cocina, el padre le dijo que cogiese 3 ollas y que pusiese a cocer cada uno de los alimentos en una olla por separado y que esperase a ver el resultado. ¿Y qué creéis que fue lo que ocurrió? Pues la hija, totalmente aún sorprendida, ¿no? De que su padre le hubiera mandado a hacer esa tarea, vio que el resultado es que las zanahorias, que en un principio eran duras, los huevos eran frágiles y los granos de café se diluían, pues tras la cocción, que sería esa crisis de la que estamos hablando, pues las zanahorias se habían vuelto blandas, los huevos habían adquirido pues, una dureza, se habían transformado, se habían vuelto duros y los granos de café habían desaparecido y habían creado pues, un aroma, ¿no? Agradable. El padre intentó hacer ver a su hija que ante una situación problemática o de crisis, que en este caso sería la cocción, ¿no? Podemos reaccionar de una manera muy diferente, podemos mostrarnos, ¿no? Y afrontar la manera de distintas formas, ¿no? Las zanahorias, que en un principio eran duras, al pasar esa crisis, se habían vuelto débiles. Los huevos, que en un principio se mostraban o pensaban que eran frágiles, ante esa crisis se habían vuelto intolerantes, ¿vale? Con una confianza muy radical, demasiado duros, ¿no? Y los granos de café, que en un principio se diluían, se habían transformado tras esa crisis se habían adaptado, ¿no? Se había dado lo que se dice la resiliencia, ¿no? Se había adaptado a la situación. Pues bien, el padre, después de esa explicación, le dijo a su hija, y ahora bien, ante tu crisis, ¿quién quieres ser? ¿Zanahoria, huevo o café? ¿No? La hija se quedó pensativa y fue entonces cuando entendió la negativa de su padre a hablar en un principio y el gran mensaje de su lección. El padre finalmente, con una gran sonrisa, le invitó a hablar con ese café recién hecho y envueltos en ese agradable aroma, ¿no? Que habían desprendido. Este cuento para mí es muy significativo porque te hace pensar quién quieres ser. ¿Tú quién quieres ser ante esta crisis? ¿No? La primera pregunta es, ¿quién estoy siendo? Pero realmente, ¿quién quieres ser? Porque tenemos la capacidad de volvernos débiles, es decir, dejarnos llevar por el miedo extremo, volvernos demasiado duros, lo que decíamos, intolerantes, o, por el contrario, adaptarnos a la situación y vivir la situación con todas las emociones, ¿no? que disponemos. Nos vamos a meter de lleno ahora con las emociones, ¿vale? Después de este cuento, que espero que... Voy a mirar un momentito el chat, a ver si habéis escrito algo. Vale. De momento, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Voy a darlo como un sí. Vale. Perfecto. Puri. Hablamos de emociones, ¿no? Porque un poquito lo que este cuento nos hablaba es de eso, ¿no? De la actitud que adoptamos a la hora de afrontar situaciones difíciles, ¿no? Lo que os decía, hoy hablamos un poco de crisis pandémica, pero creo que lo podemos enfocar y llevarlo de una manera
general a nuestras vidas, ¿no? Estamos hablando desde por y para las personas con daño cerebral y sus familias, pero en realidad esto no lo podemos llevar a cualquier persona, ¿no? Podemos trabajar todo esto que vamos a hablar a lo largo de la charla. Bueno, las emociones en tiempos de crisis, ¿no? Vamos a empezar hablando de las emociones extremas. Como veis, emociones extremas como eran las zanahorias, ¿no? Y los huevos. Pero en este caso nos vamos a centrar en lo que es la confianza radical, ¿vale? Y el miedo. Entonces, ¿os suena eso de que los extremos no suelen ser buenos? Pues vamos a hablar de eso. Yo prefiero hablar de una escala cromática, ¿no? De emociones, ¿no? Porque como todo en esta vida, no siempre es blanco o negro, sino que hay una gran escala intermedia de grises, ¿no? Y lo mismo ocurre con las emociones. Nos vamos a empezar centrando en el extremo del miedo, porque es quizá el que la gran mayoría de las personas hemos vivido gran parte durante todo este tiempo, ¿vale? De pandemia, ¿no? Yo me gustaría que pensaseis, ¿qué pasaría si gran parte de nuestra existencia la viviésemos en el extremo del miedo? ¿Qué creéis que pasaría, no? Pues habitualmente no somos conscientes o no reconocemos nuestro malestar, ¿no? ¿Cuántas veces alguien nos ve el gesto y pese a estar fastidiadísimos, ponemos la mejor de nuestras sonrisas y decimos, estoy bien, cuando en realidad no lo estoy? Pero puede ser que realmente no seamos capaces de reconocer que no estamos pasando mal. Muchas veces es el resto quien se da cuenta antes que nosotros mismos, ¿no? Y eso es un problema. Cuando no expresamos ese malestar, porque no sabemos o porque no queremos preocupar, porque muchas veces ocurren, porque no queremos preocupar a la gente de nuestro alrededor, es cuando aparece la soledad, ¿vale? Aparecen una serie de emociones que están íntimamente ligadas a ese extremo del miedo. Hablamos de soledad, hablamos de incomprensión porque a veces nos pasa, ¿no? Que creemos que o queremos que el resto de las personas que nos rodean adivinen nuestro estado, ¿no? Sin expresarlo. Y eso nos lleva a sentirnos incomprendidos. El resto no puede adivinar cómo nos sentimos si no somos capaces de transmitirlo. Nos sentimos incomprendidos y empieza la tensión, empieza el pánico y con el paso de los días, de los meses, aparece lo que llamamos la sobrecarga, ¿no? Si nos centramos en la situación de la gran mayoría de las personas que estáis aquí en la formación, que sois familiares, de personas en situación de dependencia, me imagino que esa sobrecarga la habéis vivido, ¿no? Si no sois familiares, igualmente todos en alguno de nuestros aspectos de la vida y en esta situación hemos experimentado, ¿no? Esa sobrecarga. El problema de todo esto es que ese miedo, toda esta cantidad, estas emociones, ¿no? Que están en ese extremo del miedo, vienen porque estamos alimentando de alguna manera pensamientos negativos, ¿no? Entonces, vamos a ver como una serie de ejemplos de pensamientos que están potenciando y alimentando que estas emociones pues estén ahí de manera persistente, ¿no? Seguramente que os suene. Llevo tiempo sin ver a mi familia. No sé si llegaré a fin de mes. No puedo salir, me siento atrapado, esto es como una jaula, ¿no? Me aterra la idea de poder contagiarnos. Mi familiar no puede ir al centro de día, no puede prestarme apoyo a mi familia, no tengo respiro, no sé cuándo acabará esta pesadilla. Quieren acabar con nosotros.
¿Se habrá puesto la mascarilla? ¿Habrá visto a alguien que realmente he estado hablando con alguien en este café, he estado más de 15 minutos, me habrá contagiado? Es decir, podríamos hablar, enumerar millones de pensamientos que durante este tiempo se nos han pasado por nuestra mente, ¿no? Y que precisamente nos están ayudando a salir de ese miedo, ¿vale? Entonces, un primer paso muy importante es saber identificar que esas ideas nos están provocando emociones negativas, ¿no? Y no solamente eso, porque a veces cuando decimos, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? La tendencia a decir es, me encuentro mal, ¿no? Pero la palabra, el adjetivo mal es tan generalizado. Entonces es tan importante poner palabras a nuestras emociones, saber identificar cómo nos sentimos. Y por eso voy a presentar una, para mí, muy divertida y muy aclarativa, ¿no? Una tabla periódica de emociones. Porque vamos a intentar hacer un ejercicio en la que esos pensamientos que os he mostrado a modo de ejemplo, pues podamos identificar la emoción, ¿no?, que está provocando ese pensamiento. Pero vamos a empezar identificando las 6 principales emociones básicas, digamos que son los 6 pilares de las emociones, porque luego dentro de cada pilar, de cada emoción básica, pues hay otras emociones, ¿vale?, que solemos sentir. Pero ya además hemos añadido una 7ª emoción básica más, que es la del amor. Entonces, las 6 principales de las que se hablan es la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el miedo y el asco. Y como os digo, yo añado una 7ª más, que es la del amor. Si os fijáis bien, no sé si lo veis, porque la foto así es un poquito, no se ve muy clara, las que tienen, todas están identificadas como con un icono, ¿no? Y las que tienen una estrella, además, son las básicas, ¿vale? Entonces, si yo os digo, llevo tiempo sin ver a mi familia. Voy a abrir esto un momentito. No hay chat. Vale. Si alguien quiere hablar, que yo creo que es el momento de darnos ahora mismo paso a todos y hablar, quien quiera. Si yo digo, ponemos el ejemplo de llevo tiempo sin ver a mi familia. No sé cómo está. Ah, estáis con el chat, vale. Habláis de tristeza, ¿no? Vale. Llevo tiempo sin ver a mi familia, tristeza. Vale, pero ahora os digo, llevo tiempo sin ver a mi familia. Y como siempre evitan decirme la verdad, no sé si realmente están bien o están mal. ¿Qué tipo de emoción ahora nos surgiría? Exacto, el miedo. No sé si llegaré a fin de mes. ¿Qué emoción? Diríais que, o qué emociones, ¿vale? Porque cada uno. Tristeza, miedo. Qué vida tan cruel. Vale, si siguiésemos con las siguientes, no puedo salir, me aterra la idea de poder contagiarnos, mi familiar no puede ir al centro de día, es decir, al final veríamos que principalmente las emociones que nos harían sentir están relacionadas con la tristeza y con el miedo, ¿vale? Pero los pensamientos que principalmente durante todo este tiempo están presentes en nuestra mente suelen desembocar en miedo, ¿vale?
Y como vamos a ver más adelante, el miedo es la principal emoción que nos genera ansiedad, ¿vale? Perdonad que estoy aquí lidiando con el chat, con la pantalla, y yo no sé si vosotros veis el chat, ¿no lo veis? Vale, voy a quitar el chat. Vale, muy bien. Seguimos. Por lo tanto, lo que decíamos, algo importantísimo que hay que hacer y que muchas veces se nos olvida es aprender a identificar, a poner palabras a lo que sentimos. Porque eso es un paso enorme a la hora de poder conocer qué idea es la que está propiciando, ¿no?, esa emoción. El miedo no evita la muerte. El miedo evita la vida. El miedo no es malo, ¿vale? El miedo es una emoción que la necesitamos. Imaginaos que estamos en una selva y sabemos que hay leones, ¿no?, a nuestro alrededor. Si no tuviéramos, si no nos apareciese la emoción del miedo, no nos haría de ponernos en alerta y reaccionar, ¿vale? Es decir, el miedo es muy importante que esté presente, igual que el resto de emociones, para que estemos en una situación de alerta, ¿vale? Otra cosa muy diferente es lo que estamos hablando de que esté constantemente el miedo presente en nuestra vida, ¿vale? Porque al final nos va a haber afectado nuestro bienestar, tanto físico como emocional, ¿vale? Y eso lo vamos a ver. ¿Qué os dice esta imagen? Voy a beber un poquito de agua, un segundito. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones como esta, ¿no? Estamos viendo dos personas con emociones totalmente diferentes, emociones extremas, ¿vale? La que está a la izquierda adoptaría una actitud de confianza radical, ¿vale?, que es el otro extremo, que vamos a ver después. Y la otra persona, la de un miedo también muy extremo. A ver. Esta disparidad de pensamientos por consiguiente, pues conllevan emociones totalmente distintas, ¿no? Y en una relación, cuando nos encontramos con esta situación, va a impedir que haya una comprensión y un apoyo mutuo, ¿vale?, entre esas personas. Y al final va a favorecer pues a que aparezca el sentimiento de estar siendo juzgado. Esta situación puede llegar a ser muy peligrosa, ya que puede provocar, en el peor de los casos, que haya una ruptura, ¿no?, de esa relación. Y en tiempos de crisis, es decir, durante todo este año, se ha dado con mucha frecuencia esta ruptura de relaciones, ¿vale? Precisamente porque hemos ido adoptando emociones muy extremas y no hemos sido capaces de comprender que lo que yo siento no tienes por qué sentirlo tú. Y bueno, sí que hay un estudio a nivel de relaciones, rupturas matrimoniales, ¿no?, que se han dado, pues hablaban de estar confinados, ¿no? No, es que en realidad detrás de todo eso ha habido una falta de comunicación y ha habido una falta de comprensión y de adoptar, pues, posturas muy diferentes ante una misma situación, ¿no? Vamos a centrarnos ahora en el otro extremo, ¿vale?, que es la confianza. Lo que decimos, cuando hablamos de confianza, no es la sana, ¿vale?, es la confianza radical. Y como sabemos, todo lo que es radical o extremista no es sano. Sí, Josefina, dice, existe una gran falta de empatía.
muchas veces nos hemos encontrado con, incluso nosotros mismos, quizá sin darnos cuenta, hemos podido mostrar falta de empatía al no estar de acuerdo con los sentimientos de la otra persona o al no ponernos, como se suele decir, en sus zapatos, ¿no? Pero bueno, es algo que se puede trabajar. Por eso estamos hoy aquí, ¿no? Para ver y para entender pues las diferentes situaciones y emociones por las que pasamos las personas. Lo que hablábamos, la confianza radical, ¿vale? Y cuando hablemos ahora de confianza, la confianza extremista, vamos a denominarla positividad tóxica, ¿vale? Muchas veces suele confundirse lo que es la positividad tóxica, la confianza radical, con lo que es el optimismo, ¿no? Pero existe una línea muy delgada que hay entre una y otra, ¿no? Y eso es algo importante de identificar, ¿vale? No una persona por ser positiva está en un extremo y entender lo que es la positividad tóxica, que a lo mejor nos está chirriando un poquito, ¿no? Decir, bueno, ¿desde cuándo la positividad puede llegar a ser tóxica, ¿no? Pues sí, cuando está en el otro extremo, también puedes llegar a ser negativo, ¿vale? Y ahora os voy a explicar por qué. Bueno, os lo voy a mostrar con unas imágenes que son un poquito divertidas, ¿vale? Y exageradas, pero bueno, prefiero hacerlo así que hincharos ahí a palabras, ¿no? La positividad tóxica es como una infantilización de las emociones, ¿no? Con mensajes de positivismo exagerado, ¿no? Siempre sonriendo, la verdad es always wonderful, guapi, nunca preocupada, en fin. Sabemos que, bueno, yo soy la primera, que a mí me encantan esos mensajes, pero lo que diferencia es que esos mensajes están creando un estigma contra las emociones negativas. ¿Qué quiere decir esto? No me permito sentirme triste, no me permito sentir miedo, no permito que aparezca sentirme de manera negativa, ¿vale? El pensar que la ansiedad es una debilidad, ¿no? Y una gran cantidad de ideas que os podría nombrar, y a eso es cuando me refiero a positividad tóxica, ¿vale? Cuando no te estás permitiendo sentir emociones negativas. Es como un mecanismo de defensa al fin y al cabo, ¿vale? Pero sigue siendo extremo. Vale. Para poderlo entender mejor, vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Algunas afirmaciones y, por otro lado, vamos a ver la validación emocional, es decir, qué sería válido emocionalmente. Si yo puedo, tú también. Eso seguramente que lo hemos podido decir nosotros mismos o nos lo han podido decir. Vale, eso no es así. Es decir, en realidad, cada una de las personas somos diferentes. Y en una situación muy concreta, quizá tú hayas podido y yo en este momento no sea capaz. Y es válido emocionalmente, ¿vale? No estoy siendo negativa por decir eso. Estoy intentando situarme en la realidad, ¿vale? Tú puedes con todo. Vale, yo tengo en mi despacho un cuadro que pone yo puedo, ¿no? Pero el tú puedes con todo, realmente, si ese mensaje se lo estamos, a veces lo decimos para animar, ¿no? Pero cuando se lo decimos a una persona que lo está pasando realmente mal y que no está viendo salida, creo que es importante hacer otro tipo de afirmación, transformarlo y pensar, pues a menudo no se puede con todo y no pasa nada. Como decíamos antes, quizá ahora no es el momento o necesito tomarme un tiempo para después retomar este asunto, ¿no? Voy a ver, no sé si alguien está saliendo, a ver, perdón. Vale. No hay nada imposible.
Bueno, pues a veces las cosas no pueden ser y tengo que aceptarlo, ¿vale? Eso es autoengañarse. A veces el querer coger fuerzas nos hace pensar así, ¿no? Y decirnos a nosotros mismos o decir ese consejo a los demás. Venga, ánimo, que no hay nada imposible en esta vida. Me río porque yo a veces también lo he dicho, ¿no? Pues sí, no siempre es así. A veces las cosas no pueden ser. Y la madurez emocional se adquiere cuando somos capaces de reconocer que puede ser que haya cosas que no se puedan conseguir y marcarme otro tipo de retos u objetivos en la vida, ¿no? Y esto, si nos centramos en el daño cerebral, es muy frecuente. Es decir, cuando en mi vida sufro ese daño, mi proyecto de vida, la situación cambia de forma radical, se da esa crisis. Y mi mayor deseo es volver a ser como antes, que mi familiar pueda tener las mismas capacidades o deje de tener las dificultades que en este momento tienen, ¿no? Y solemos a veces verbalizarle a nuestro familiar ese tipo de mensajes, ¿no? Y nosotros mismos, al decirlos, también nos los creemos. Y no nos estamos dando cuenta de que quizá en vez de ayudar, nos estamos autoengañando. No quiere decir que no pueda conseguir ciertas metas, sino que quizá tenga que empezar a proponerme metas más accesibles para después poder continuar a unas más ambiciosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos llenamos de positividad tóxica, la caída, como se suele decir, es más grande. El dolor a nivel y consecuencias a nivel de salud mental suelen ser importantes, ¿vale? No seas tan negativa. Bueno, pues es normal ser negativo en determinadas situaciones. Es decir, si estamos viviendo una situación complicada, triste, difícil, incierta, pues tengo derecho a quejarme en algún momento y a ser negativo. Lo que no es bueno es anclarme, ¿vale? En el extremo del miedo, de la tristeza. Pero sí puedo permitirme a veces ser negativo, ¿por qué no? ¿Vale? No te rindas. Y diréis, bueno, ¿y eso forma parte de la positividad tóxica? Pues sí, porque también tenemos derecho a cansarnos y a pensar que quizá no es el momento, ¿vale? Darnos una tregua en determinados momentos en nuestra vida a veces es muy positivo. Y el estar con esa insistencia de que no me puedo rendir, cuando soy consciente de que no puedo más, no es bueno, ¿vale? Entonces, a veces un parón, habría que ver, ¿no?, qué tipo de situación, pero que tenemos derecho a cansarnos y a sentirnos bien, a sentirnos mal y agotados y necesitar parar, ¿no?, para coger fuerzas y después continuar, o continuar hacia otra dirección. Bueno, ¿cómo vamos por aquí? Que no hago más que hablar. Josefina, ¿no? Dice que utiliza frecuentemente frases de positividad tóxica, ¿vale? Yo también, ¿eh? Yo también, y cuando eres consciente, o sea, por eso es importante conocer que ese tipo de frases que a veces conocemos, a ver, en un momento dado podemos decir, lo que no podemos hacer es en un continuo vivir en ese punto, ¿no? De que la vida es happy, y no podemos sufrir por nada y no me lo voy a permitir. No, eso no es sano, ¿vale? Entonces, de vez en cuando decir esas frases no pasa nada, Josefina. Bueno, como dice Ruth Harris, la auténtica confianza no consiste en la ausencia del miedo, sino en una relación distinta con el miedo. Es decir, debemos viajar a través del maravilloso mundo de los grises, ¿no? Porque no todo será siempre felicidad, ni no todo será siempre oscuridad, ¿vale? Y os voy a hablar de algo muy curioso,
Perdonar porque creo que me he equivocado de presentación, porque no me aparece lo que os iba a comentar. ¿O se me ha ido? Bueno, no, pues me he equivocado de presentación, no pasa absolutamente nada, os lo cuento. Os iba a hablar, lo que pasa es que quería que lo visualizarais, de 10 pensamientos erróneos que muchas veces caemos, ¿no?, en nuestro pensamiento, que es lo que nos hace de situarnos, ¿no?, en esos extremos. Cuando hay un mecanismo que se habla de hipergeneralización, ¿no? Cuando hablamos de todo el mundo, de siempre, de nunca, cuando metemos esas palabras, ¿no?, en nuestro lenguaje, tenemos que ser conscientes de que estamos hipergeneralizando, ¿vale? Y eso no es sano. No todo es siempre, no todo es nunca, ¿no? Por ejemplo, mi familiar es que siempre me está gritando, ¿no? O nunca colabora. Eso no puede ser cierto. Es decir, quizá la gran mayoría de las veces pues le cueste colaborar, ¿no? Pero siempre, siempre es así, o nunca colabora, ¿vale? De alguna manera, sin darnos cuenta, cuando hablamos, utilizando esas palabras, estamos alimentando nuestros pensamientos hipergeneralizados, ¿no? Y nos estamos creyendo eso que estamos diciendo. Entonces, los nunca, los jamás, los siempre o los nadie no existen, ¿vale? O no deberíamos tenerlos muy presentes. Lo que es la designación, cómo nos denominamos, cómo nos nombramos a nosotros mismos. Soy muy, o designamos a los demás. Es que eres un perezoso, es que soy una pesada. El denominarnos es un pensamiento erróneo que favorece el que se alimente nuestra mente de pensamientos negativos. Porque no somos o eres, sino que nos comportamos en un momento con pereza, en algún momento puedo ser pesada, puedo comportarme de una manera pesada, pero no lo soy, ¿vale? Eso es importante, es importante que cuando hablemos nos demos cuenta, ¿no?, de qué terminología utilizamos. El filtrado que a veces hacemos negativo, ¿no? Esto está mal, y esto y lo otro. Perdón. ¿Cuántas veces caemos en esa rueda, ¿no?, en ese bucle de que algo nos parece mal y ya no veo nada bien en esto, o en lo que hago yo misma o en lo que hace alguien concreto. Y no es así, ¿vale? Entonces, no hacemos un filtrado. Cuando se nos pone entre ceja y ceja alguien, todo lo que haga nos va a parecer mal. Entonces, realmente estamos utilizando un mecanismo de pensamiento erróneo, porque no es así. Todas las personas cometemos errores, todas las personas tenemos debilidades, aspectos de mejora, pero todas también hacemos cosas bien, tenemos virtudes y tenemos fortalezas, ¿vale? Entonces, ese filtrado negativo que a veces no hacemos, es importante darnos cuenta, ¿no? Y sobre todo, lo que os digo, insisto, si soy consciente de cómo hablo, voy a estar más cerca de saber cómo pienso, ¿vale? Tengo que mirar la chuleta porque son 10 y a veces no se me olvida, ¿vale? Volvemos a los pensamientos polarizados, ¿no? Soy totalmente la autoacusación. No sé cómo, pero lo tenía que haber evitado, siempre lo estropeo todo, es que todo lo hago mal. Caer en ese tipo de queja, ¿no? Cuando hablamos de uno mismo o hablamos de otra persona, se llama pues, la autoacusación o la o auto o acusación a los demás, ¿vale? Puede ser hacia uno mismo o hacia los demás. Caer en ese tipo de errores de pensamiento tampoco nos ayuda, ¿no?, a ver las cosas con mucha claridad. El tener pensamientos de hipercontrol, de quererlo controlar todo,
Eso no va a ser posible. Es decir, ¿por qué? Pues porque no todas las personas podemos con todo, ¿no? Entonces, ese pensamiento, esa afirmación que hablábamos de positividad tóxica, ¿no? De tú puedes con todo, yo puedo con todo, eso es un pensamiento erróneo de o control, ¿no? Y por el contrario, el hipocontrol estaría justo en el otro extremo, más relacionado con el miedo, y es que me siento inseguro de poder tomar el control de mi vida, ¿no? No puedo hacer nada, pasará lo que tenga que pasar, lo dejo en manos del azar. No. Hay una parte de nuestra vida la que tenemos en nuestra mano que sí vamos a poder controlar. Hay otra parte que es la que está responsabilizada por el entorno que no la podemos controlar, ¿vale? Entonces volvemos a ese extremo de control. Hiper o el hipo no son buenos. Y el razonamiento emocional que a veces hacemos de ciertas situaciones o de ciertas personas, ¿no? Pues no me cae bien, luego lo hace mal, o tengo mucho feeling con esta persona y todo lo que haga pues me va a parecer que está bien, ¿no? Como veis, todos los pensamientos erróneos, negativos, tienen que ver o están relacionados con la radicalización, con los extremos, ¿vale? Voy a mirar de nuevo, a ver si habéis comentado alguna cosa. Vale, perfecto. Entonces, como veis, tenemos que ser conscientes de que disponemos de un amplio abanico de emociones, ¿no? Y no lo tenemos que rechazar. Es decir, solamente tenemos que aprender a convivir con todas esas emociones en nuestro día a día. Vale, muy bien, ¿verdad? Está todo perfecto, estaréis pensando, pero ¿cómo puedo entender, ¿no? Lo que me está ocurriendo? ¿Cómo puedo entender yo este maremoto de emociones que estoy teniendo en estos momentos? Bueno, pues bien, ¿cuántas veces, no? Sabéis, durante este último año hemos pensado esto. Vamos a acabar fatal de la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues cuando llevamos lo que decíamos más de un año con esta situación de crisis pandémica, que unido a las situaciones de crisis particulares que podáis estar viviendo cada una de las personas que estáis al otro lado, en concreto ahora con la pandemia, se está hablando de que estamos viviendo una fatiga pandémica, ¿vale? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la fatiga pandémica la define como un cansancio derivado del agotamiento que se está creando por la hipervigilancia que tenemos constante, ¿no? Y las consecuencias ante ese virus que nadie ve, pero que todos sabemos que está ahí, ¿no? Es decir, ya la OMS ha denominado fatiga pandémica, ¿vale? Estamos continuamente en alerta. ¿Tengo algún síntoma? ¿No lo tengo? ¿Me duele la cabeza? ¿Será COVID? Pendientes de nuestro familiar, pendientes de la gente que queremos, pendientes del resto de la sociedad, de lo que está haciendo, de cómo lo está haciendo. Vivimos continuamente en alerta. Pues ese estado de hipervigilancia provoca esa fatiga. Comentaros un dato curioso. Y es que, bueno, al principio de la pandemia se hablaba de que alrededor del 25% de la población que fue encuestada presentaba síntomas frecuentes de nerviosismo, de ansiedad o de sensación de encontrarse al límite, ¿no? A finales de noviembre ese porcentaje rondaba ya el 69%. Es decir, un porcentaje de la sociedad hemos sentido o estamos sintiendo esos síntomas, ¿vale? Por lo tanto, sí que podemos hablar de que se está dando una fatiga pandémica, que eso unido a otro tipo de situaciones, cada uno particular y personal,
Pues imaginaos, ¿no? La situación a nivel emocional que estamos viviendo, ¿no? Y vamos a centrarnos un momentito en datos, ¿no? En consecuencias psicológicas, cognitivas y médicas que las personas con daño cerebral pues están viviendo durante un año debido pues, a esa falta de estimulación, a esa falta de contacto social, de terapia, de apoyo, de socialización, ¿no? Pues ha habido en general, según los datos, pues una disminución de su rendimiento tanto físico como cognitivo como del lenguaje. O sea, son eh, mm, tres puntos importantes en los que se ha detectado un gran declive. Alteraciones emocionales y del comportamiento, totalmente lógico. Y luego una falta de atención médica, ¿no? Que puede venir por varias vías o que se está dando por diferentes vías. Una, por el miedo y el terror a acudir al hospital por si acaso nos contagiamos. Es decir, muchas veces se ha evitado ante síntomas que hemos tenido de acudir al hospital por miedo a contagiarnos. Y luego debido a la saturación sanitaria que también ha habido y que se han anulado consultas de especialistas, bueno, todos lo sabemos, consultas que han pasado de ser presenciales a ser telefónicas, es decir, las personas con daño cerebral han vivido y están viviendo esta falta, ¿no? No obstante, es de felicitar, ¿vale? Al equipo, a los equipos sanitarios, porque lo que están viviendo es brutal, ¿vale? La unidad de ictus, la unidad de daño cerebral sigue estando ahí y sí que ha analizado los datos y el número de personas que durante esta pandemia ha disminuido los ingresos de ictus, ¿no? Y no nos creemos que haya sido porque no haya habido ictus, es porque no se ha acudido al hospital, ¿vale? Y eso es un problema, porque como siempre decimos, el tiempo cuenta. Y es muy importante que ante cualquier síntoma que tengamos recurramos a la sanidad, ¿vale? Por otro lado, también ha habido consecuencias tanto psicológicas, cognitivas como médicas en las personas cuidadoras, los cuidadores principales, porque han pasado a ser dedicar su tiempo al cuidado de las 24 horas, pero no solamente hacer los cuidados, sino además adquirir un rol de terapeuta. ¿Cuántos de vosotros no habéis tenido que estar haciendo en casa ejercicios, movilizaciones, para mantener, ¿no?, a vuestro familiar activo? Pues eso al final provoca un agotamiento, ¿vale? Que muchas veces se une a que el familiar pues no acepta, ¿no?, ese tipo de apoyo porque no lo asocia a él. Es decir, aquí en Alento lo hemos vivido, ¿no?, con muchas familias. Es decir, bueno, pues háblalo tú por teléfono, a través de una videollamada, porque a mí no me hace caso. Es lógico, porque el rol que el familiar tiene es distinto, ¿no? Y a veces pues no acepta que tenga que mandarle ejercicios, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Alrededor de un 90% de las familias se han visto sobrecargadas, alrededor del 50% ha sentido agobio por tener que compatibilizar trabajo y cuidados y sobre el 70% ha echado en falta mejores recursos para atender a su familiar, ¿vale? Esos son datos que se han ido manejando. Y evidentemente, aparte de esa sobrecarga de la que estamos hablando, también en las personas cuidadoras, familiares, ha habido una disminución en su rendimiento a nivel físico y a nivel cognitivo. ¿Cuántas veces yo he escuchado, ¿no?, a muchas familias que me habéis contado, es que noto como que estoy perdiendo memoria, como que se me olvidan las cosas, no soy capaz de prestar atención o de centrarme en una tarea? No estás perdiendo memoria, ¿no?, sino que a nivel cognitivo estás tan saturada que no eres capaz de filtrar, ¿no?, la atención o de centrarte en algo concreto.
y por supuesto alteraciones emocionales, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo. Es importante que tengamos en cuenta que la mente y el cuerpo están conectados, ¿vale? El estado, por ejemplo, de hipervigilancia que estamos teniendo para evitar caer enfermos, fuerza de alguna manera nuestro sistema hormonal, nuestro sistema endocrino, se ve afectado también el inmunológico, nuestro sistema nervioso, es decir, existe una conexión entre mente y cuerpo, ¿no? Esa biovigilancia que hablábamos de evitar, ¿no? Caer enfermos, pero también a eso se le suma pues, la situación económica, la de incertidumbre, la privación de libertad, ¿no? Por confinamientos, las quejas, el aburrimiento que hemos vivido, ¿no? Y todo esto nos hace más vulnerables, ¿no? A presentar ciertas patologías, como es la ansiedad y la depresión. Vale, estoy viendo aquí Josefina, ¿no? Que dice, he percibido en apenas 3 meses un deterioro cognitivo significativo en usuarios con diferentes patologías. Exacto. Nosotros aquí en Alento también, bueno, y las propias familias que estáis ahí al otro lado, nos lo habéis comunicado, ¿no? Antes de nosotros poderlos, perdón, poderlos ver, ¿no? Y sí que ha habido un estancamiento, no hay una pérdida, ¿vale? Porque las capacidades entendemos que no se pierden, pero sí hay un estancamiento y una falta de actividad que al final está ahí, ¿vale? Voy a mirar la hora. Vale, vamos mal, muy mal, ¿eh? Voy a meter un poquito de caña. ¿Vosotros tenéis prisa? Nos vamos a intentar adaptarnos a la hora. Sí es verdad que hemos empezado un poquito más tarde, pero vamos a darle un poquito más de caña. Y por favor, hablar, comentar lo que queráis, interrumpirme. Bueno, seguro que os ha pasado, ¿no? Me duele la espalda como si tuviera 98 años. Esto es una consecuencia, ¿vale? Es decir, los síntomas, hemos hablado de las emocionales, pero todo esto conlleva también unos síntomas físicos y corporales, como hablábamos, mente y cuerpo están unidos, ¿no? Síntomas como los que veis ahí, opresión torácica, sequedad de boca, tensión muscular, temblor, hormigueo, dolor de cabeza, palpitaciones, hiperventilación, ahogo, sudoración, molestias digestivas. Son síntomas que aparezcan en esta situación pandémica en el que además nos dicen que los síntomas del COVID pueden ser o pueden conllevar dolor de cabeza, ahogo, diarrea. Es decir, ¿cuántas veces no hemos pensado en algún momento de este año que estábamos con COVID? Yo levanto la mano. Es decir, millones de veces he pensado que estaba contagiada, pero no, era ansiedad. Era ansiedad. Y la ansiedad es un sistema de alarma que de una manera o de otra nos hace ver que algo no está funcionando en nuestra mente y que tenemos que cambiar, ¿vale? Pero lo que os decía, esta sintomatología dentro de este contexto es que era para volvernos locos, ¿no? Y os voy a contar, para entender muy bien cómo funciona, ¿no? Cómo funcionamos las personas, ¿no? Cómo funciona el ser humano. A través de la metáfora del carruaje de una escritora y terapeuta, Annie Marquier, que no sé si la conocéis. Bueno, es una de las autoras más importantes que hay sobre el crecimiento interior y espiritualidad. Bueno, tiene muchísimos estudios a nivel de económicas, de matemáticas, pero también estudió sobre el yoga, sobre la espiritualidad oriental.
y al final se dirigió hacia la psicología pues, más holística, más global y el desarrollo personal, ¿no? Ella nos pone un ejemplo, la metáfora del carruaje, ¿no? Habla de que el carruaje representa nuestro cuerpo, ¿no? Que es el vehículo. Que el caballo son las emociones, que tira, ¿no? Es esa energía, ¿no? Que tira del conjunto. El cochero, sí, el cochero es la mente, ¿no? Donde están los pensamientos. Y el Señor, la esencia, el yo, lo que verdaderamente somos, está ahí dentro, ¿no? Es lo que, donde nos dejamos llevar. Es decir, ¿os dais cuenta de que las emociones son las que nos llevan hacia un lado o hacia otro? Es la que tira con fuerza, pero realmente quien están dirigiendo esas emociones es nuestra mente, ¿vale? Y que en función del terreno que vaya pisando, nuestro cuerpo se va a resentir más o menos, ¿vale? Me parece una metáfora muy bonita, muy clara, muy sencilla para explicar cómo funcionamos, ¿no? Las personas. Dicho de otro modo, y un poco encajándolo dentro de la situación, si yo estoy percibiendo una situación estresante, va a desencadenar una emoción, ¿vale? Esa emoción, a su vez, va a reaccionar, va a provocar una consecuencia psicofisiológica y vamos a mostrar esas emociones, ¿no? Con nuestro comportamiento, con nuestro cuerpo, a nivel fisiológico. Generalmente las emociones negativas se suelen mostrar, es la ansiedad, ¿no? La que nos da ese toque, ¿no? La que activa ese estado de alarma, ¿no? Pero lo que nos debe llevar a hacer es a buscar soluciones, ¿vale? Para que pueda disminuir esa ansiedad. Pero muchas veces, como no somos capaces de identificar este círculo, ¿no? Esos pensamientos que están provocando esa situación estresante, esas emociones, no sabemos darle nombre, solamente somos conscientes de lo que estamos, de nuestro cuerpo, ¿no? De lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Y a veces eso nos impide ser capaces de encontrar solución, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en la solución, ¿de acuerdo? La importancia de expresar y normalizar lo que sentimos, ¿vale? ¿Cuán importante es decir lo que estamos sintiendo, compartirlo o de una manera individual sacarlo? Hay muchas formas de expresar. No siempre tiene que ser a través del lenguaje, ¿no? De la comunicación verbal, sino que a través de la escritura, a través de simplemente buscar un momento de soledad y de poder dedicar a identificar qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, quién estoy siendo, ¿no? En este momento, nos va a ayudar a expresar. Expresar es llorar. Expresar podemos expresar de muchas maneras. ¿Cuántas veces hemos explotado, ¿no? O sea, a veces esperamos a que nuestro cuerpo explote para darnos cuenta. Pero si nos acostumbramos, nos habituamos a dedicarnos ese tiempo a nosotros para poder identificar y normalizar, sobre todo, lo que sentimos, nos va a ayudar, ¿vale? En este camino duro que estamos atravesando todos. ¿Cuántas veces, ¿no? Con todas las noticias y con todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, pensamos, ¿no? A veces el mundo me satura. Bueno, pues tenemos las personas la capacidad de salir. ¿Cómo? A través de la imaginación, ¿no? Y luego nuestros dibujos, no, menos mal que mi mente siempre puede viajar fuera. A veces necesitamos un descanso psicológico, ponernos a dieta de noticias que nos dañan y darnos permiso pues para desconectar,
¿vale? Porque si te saltas un día de dieta, sabemos que no pasa nada. Si un día no vemos las noticias o no me entero absolutamente nada de lo que ha ocurrido en el mundo, no va a pasar absolutamente nada. Imaginar y fantasear es una herramienta, un recurso que tenemos todas las personas y que no le damos importancia, ¿vale? Es una técnica que nos permite explorar, imaginar mentalmente, ¿no? Nuestro pasado, nuestro futuro, nos permite viajar a donde queramos. Desempeña un papel muy importante en nuestra salud mental, ya que imaginando podemos aplicar, poner ese enfoque positivo en nuestras experiencias que tanto necesitamos, ¿no? Y que muchas veces imaginando es la clave, nos da el punto de lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Hay un mito, ¿vale? Os puede surgir un pensamiento negativo o muy radical, que puede ser el de imaginar y fantasear es autoengañarse. ¿De qué me va a servir? Pues no nos estamos autoengañando. Estamos utilizando una herramienta psicológica que nos va a hacer vivir momentos agradables y que además nos va a hacer desconectar de esos factores estresantes que estamos viviendo, ¿vale? Por lo tanto, cada noche, cuando vayamos a dormir, que es cuando además nos suelen venir todos esos pensamientos, imaginaros algo. Yo cada noche intento decir, bueno, ¿dónde voy a viajar esta noche? Me voy a la montaña, a la nieve, ¿no? O voy a intentar recordar esto tan maravilloso que me pasó y lo voy a volver a revivir. Es que los seres humanos tenemos esa capacidad. ¿Por qué no la explotamos? ¿No? Es un recurso muy, muy importante para nuestra salud mental. Y la importancia de socializarse, ¿vale? Pero también os digo, todos nos hemos puesto a la práctica, a fuerza, ¿no?, de socializarnos a través de la pantalla, como ahora mismo. Estamos dando una charla un poquito, yo echo de menos, ¿no?, el veros, el poder ver vuestros gestos, el poder hablar y compartir, interaccionar mucho más, pero si no puede ser, hay opciones, ¿no? La pantalla nos ha salvado y muchas negativas, ¿no?, que había a utilizar nuevas tecnologías, pues nos ha obligado, porque las personas somos seres sociables. Entonces es importante seguir socializándonos para evitar esa soledad, ¿no?, en la que a veces solemos caer por el miedo. Pero también os digo, importante, cuando socialicemos, intentemos evitar conversaciones en torno a la COVID, ¿vale? O al miedo. ¿Por qué? Eso no significa que estemos negando su existencia, pero vamos a dejar de alimentar mensajes que al final están acentuando nuestro desgaste, ¿no?, emocional, psicológico. Entonces, evitemos cuando hablemos de hablar del COVID, porque todos sabemos la situación, ¿no?, que hay. Si lo necesitas, porque necesitas desahogarte, hazlo, pero sí que intentemos sacar y alimentarnos de las relaciones con otros mensajes, ¿vale? Vamos a darle caña. La importancia de respirar, ¿no? Aquí me voy a referir al autocuidado físico, ¿vale? Ahora es más importante que nunca. Y el control de la respiración es clave para fomentar nuestra relajación. Como os pongo ahí, respirar es mucho más que llevar oxígeno a los pulmones y eliminar dióxido de carbono. Precisamente el estrés lo que produce es una gran activación y un desgaste del organismo. Por lo tanto, es muy importante adoptar una respiración adecuada, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar a disminuir esa activación y a recobrar ese equilibrio y ese manejo de emociones, ¿vale? Hay muchas técnicas de respiración bueno, que luego en otro momento, o si queréis en privado, pues luego podemos trabajar. Lo que es la relajación muscular, también se llama, bueno, la relajación progresiva de Jacobson, consiste principalmente en la realización de ejercicios físicos que nos permitan conocer
el estado de tensión de cada una de nuestras partes del cuerpo. Y sobre todo tener recursos para poder relajar esas zonas cuando las notemos que están en tensión, ¿vale? Es una técnica de tensión-distensión que se llama. Y como pongo ahí en ese dibujo, ¿no? Em, se intenta, se trabajan como 3 puntos, ¿no? Primero, intento estar relajado, después intento contraer cada músculo de nuestro cuerpo y después integrar y ser conscientes del estado de nuestros músculos, ¿no? Normalmente esta técnica se utiliza con cada una de las partes, tanto de la cara como de los brazos, piernas, espalda, cuello, vientre, cintura, es decir, se va poco a poco para tomar conciencia, ¿no?, de nuestro cuerpo y conocer si estamos tensos, necesitamos trabajar, ¿no?, esa parte de nuestro cuerpo. Y otra técnica muy importante que podemos poner en práctica y que no está, bueno, cada vez más se habla más de ella, ¿no? Aunque ha existido toda la vida, la meditación, ¿no? Hay distintas técnicas de meditación que tienen como objetivo, pues, promover la relajación, construir una energía positiva interna y desarrollar emociones como la compasión, el amor, la paciencia, la generosidad, el perdón. Es muy interesante esta meditación. Y yo voy a hablaros de la meditación de mindfulness, ¿no? Que, bueno, de todo lo que hablemos podemos, si hay interés, podemos hacer talleres concretos para trabajar, ¿vale? La meditación mindfulness ayuda principalmente a combatir el estrés y la ansiedad, ¿vale? Porque nos lleva a un estado de calma, de serenidad y de claridad mental, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues das cuenta que a través de esta técnica se reducen, o sea, si hablamos fisiológicamente, se reducen los niveles de cortisol, ¿no?, esa hormona que se libera en situaciones de estrés, ayudando sobre todo a detectar esas primeras respuestas que hay de estrés y de ansiedad. Por lo tanto, ayuda en la detección y en la reducción a nivel hormonal de estrés, ¿no?, y de ansiedad. Por lo tanto, como veis, es importantísimo encontrar un equilibrio entre mente, emociones y cuerpo, ¿vale? Y para acabar, vamos a ver, no habéis dicho nada por aquí, qué calladitos, Dios mío. Vale. Bueno, esta charla podría dar para horas y horas si nos centrásemos o concretásemos mucho más en cada uno de los puntos, ¿vale? Pero bueno, la idea era tocar de manera como muy, muy por encima los puntos clave para poder sobrellevar mejor esta situación, ¿vale?, que estamos todos viviendo. Y por eso voy a presentar un botiquín de primeros auxilios psicológicos, ¿vale? Algo que siempre debemos tener a mano cuando vemos que de repente nos encontramos en una situación que no logramos controlar, ¿vale? Algo importante que creo que todos debemos hacer es organizar nuestro tiempo, ¿vale? La organización de nuestro tiempo, porque el tiempo es valiosísimo, todos disponemos de 24 horas y todos caemos en el error de decir no tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas, pero a veces no lo organizamos. Lo organizamos de cara a los demás y sin tener en cuenta, porque normalmente no dejamos tiempo para uno mismo, ¿vale? Es defecto del cuidador, ¿no? Pues la organización del tiempo es clave para poder integrar en nuestra vida esos espacios, ¿no?, que necesitamos para mejorar e incrementar nuestro bienestar. ¿Cómo podemos organizar nuestro tiempo? Darnos cuenta de que lo estamos haciendo de una manera beneficiosa, ¿no?, para nosotros y para la gente que nos necesita.
Pues yo os he puesto un ejemplo, ¿no? Mi tiempo tiene 24 horas en un día, y debo dedicar ese tiempo, un porcentaje, a los cuidados que hago a mi familiar o el apoyo que doy, ¿no?, a otras personas. Em, Gran parte del tiempo también a tener una vida sana, ahora lo veremos. Y el resto del tiempo podemos organizarlos a las relaciones sociales y a mis cosas. Eso lo pongo ahí, mis cosas. Todos tenemos nuestras propias cosas, hobbies. Mis cosas pueden ser estar tranquila en soledad para no pensar en nada, o leer un libro, o dar un paseo, o cualquier cosa. Que realmente sean mis cosas, aquello que me provoca una situación agradable, ¿vale? Pues esto es clave y no lo hacemos porque no nos paramos a pensar en ello. Pero si lo hacemos de manera detallada y nos autoexigimos también tener ese tiempo para nuestras cosas y para tener esa vida sana, mejorará nuestro estado emocional y físico, ¿vale? Hablamos de esa vida sana. El tener una vida sana, que eso lo hemos escuchado millones de veces, pero es que hay que decirlo, porque no lo cumplimos. Pues disminuye el estrés y esa sobrecarga, tanto física como emocional. Y sabemos que la vida sana habla de una buena alimentación, de tener periodos de descanso, un sueño reparador, de evitar estimulantes en exceso y de hacer algo de ejercicio físico. Esto no digáis que no lo hemos escuchado millones de veces y que también nos hemos reído, ¿no? Y hemos dicho de manera irónica, sí, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio físico. Yo no puedo dormir porque cuando me voy a la cama es cuando realmente me paro a pensar en las cosas. O como rápido, deprisa y corriendo porque después tengo que llevar a mi familiar a tal sitio o tengo que hacer esto porque si no, no me da tiempo después. Y como de pie, rápido, corriendo. Vale, pues esto, el no cumplirlo, nos lleva a tener sobrecarga. Entonces nos tendremos que poner serios con nosotros mismos y empezar a darle la importancia que tiene. Y yo también me lo digo a mí misma, ¿eh? Es decir, todos necesitamos recordárnoslo. Y algo muy importante, y que a veces no le damos la importancia o la relevancia, ¿no? El contacto con la naturaleza nos proporciona calma. Ayuda, y está científicamente probado, ayuda a equilibrar la mente y aliviar la angustia. Yo creo que podemos. Nadie nos limita a tener contacto con la naturaleza. Pero contacto con la naturaleza no quiere decir irme, mucho más aquí en Galicia, que estamos rodeados por todas partes de naturaleza. Pero si no puede ser fuera, el tener nuestro rincón natural, de verdad, que causa un efecto importante en nuestra mente. Esa calma aparece, ¿vale? Entonces, es un remedio, un auxilio, un botiquín. Dentro del botiquín está como un recurso que nos va a aportar muchísimo en momentos de angustia. Y aunque no los tengamos, tiremos de la naturaleza, ¿vale? Y bueno, la risa y el humor. Eh, Ayuda a aliviar la sensación puntual de angustia, de tristeza y de incertidumbre. Además, activa los músculos faciales. Eso quiere decir que nos relaja, ¿vale? La tensión muchas veces se acumula en todos estos músculos y además favorece la segregación de hormonas y neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo. Es brutal el poder que tiene la risa. Reír a carcajadas libera de verdad una cantidad de tensión
y ¿qué nos puede aparecer, no? A veces nos podemos llegar a sentir culpables por reírnos en esta situación en la que estamos viviendo. Y esos son los pensamientos destructivos que nos intentan amargar el día, como por ejemplo el que os pongo ahí, ¿no? Reírse sería una ofensa a la gravedad del asunto. Por ejemplo, eso ha pasado con todos los memes, ¿no? Situaciones, escenas graciosas que solían haber o vídeos en Internet durante todo el confinamiento, pues desde los primeros que salieron de los rollos de papel higiénico hasta... em, em, bueno, es que yo me los veía todos y sí que a veces venía esa culpabilidad de decir, jo, como que me ha reírme de esta situación con lo que está pasando, pero no, eso es un pensamiento destructivo, un pensamiento negativo que nos está impidiendo reír. Sabemos la situación que hay y le damos valor, pero reír es lo más sano que hay, ¿vale? Y tiene muchísimos beneficios a nivel de salud físico y mental, ¿vale? Que no encontramos situaciones graciosas, que mira que raro, eh, busquémoslas, busquémoslas. Pero la risa de verdad es una medicina brutal. Y de ahí que vayamos a iniciar después, lo siguiente a esta formación va a ser un taller de 6 sesiones de mejora del humor. Le damos tanta importancia al humor que hemos decidido crear un taller. Espero que os animéis y os apuntéis, ¿vale? Van a ser 6 sesiones, todavía no está determinado el ahora, incluso se han marcado estos días, pero si hay gente interesada, ese taller lo voy a dar yo y no tengo ningún problema en ponerlo, cambiar la fecha, incluso la hora, que venga mejor. Vamos a intentar hacer una encuesta, ¿no? A ver, intentar buscar la mejor hora que os venga a todos. Hemos puesto esas fechas que son martes, es decir, os digo, no hay ninguna hora estipulada, pero la idea es que sea un grupo cerrado, va a ser privado, no se van a grabar, es decir, va a ser algo para las personas que vayamos a participar. Ahí sí que no va a ser una charla y monólogo como está siendo hoy, que esperaba que... bueno, no os estoy dejando hablar, eso también es cierto, pero sí que, bueno, en estos talleres la idea es que podamos compartir y trabajar muchísimos aspectos relacionados con el humor y ver la importancia que tiene en nuestras vidas, ¿no? Adquirir habilidades para ello. Y bueno, como decía Charles Chaplin, ¿no? Decía, la risa es un tónico, un alivio, un respiro que permite apaciguar el dolor. Y es así. Aquí en Alento trabajamos muchísimo a través del humor. Y esta es una muestra. Esta es una actividad de actividades instrumentales de la vida diaria, en el que se está trabajando de una manera cómica, como quitarse con una mano un sujetador. Y ahí se unieron todos, ¿no? Y se hizo a través del humor bueno, se hizo esta actividad como fueron otras y a través de este tipo de positividad, las personas al final aprendemos mucho más rápido y nos sentimos evidentemente mucho mejor, ¿no? Y como decía Sigmund Freud, el humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo. Nos permite con más facilidad adaptarnos, ¿no?, a las situaciones que estamos viviendo. Y como os decía, en Alento, el humor, como dice también William James, ¿no?, el sentido del humor es simplemente el sentido en común bailando, ¿no? Entonces, bueno, os quiero animar a que os apuntéis si queréis, si no, pues saldrá en más ocasiones. Pero bueno, este es el siguiente taller que vamos a presentar en breve porque empezará después de justo Carnaval, ¿no? Vamos ya acabando, apúntate.
y volvemos y acabamos como hemos empezado, ¿no? Son las 9, nos hemos retrasado media horita, pero después de todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta sesión, os vuelvo a preguntar, no quiénes estáis siendo en esta pandemia, en esta situación de crisis o en otras crisis que podáis estar viviendo a nivel personal, sino quién quieres ser, ¿vale? Esto lo he captado de internet porque esto apareció muy al principio del confinamiento. Ya nos hablaban, ¿no?, de quién quiero ser durante el COVID-19. Y a mí me encantó cuando lo vi, porque en realidad resume un poquito, ¿no?, de todo lo que hemos estado hablando. Y de una manera graciosa, ¿no? Pues pasar de esa zona de miedo a una zona de aprendizaje y finalmente acabar con una zona de crecimiento, de desarrollo, ¿no? De crecimiento personal, eh, que creo que si somos capaces de aprovechar esta situación y adoptar esa cultura oriental, ¿no? Supone un cambio, pero supone también una oportunidad para mejorar, pues vamos a vivir esta situación y otras muchas de otra manera. Habrá personas que no, que se queden estancadas en el miedo y que no avancen, pero yo os invito a que trabajemos este aspecto. Hoy hemos hablado de muchas herramientas, pequeñas, ¿no?, pinceladas a nivel de soluciones, de qué podemos hacer para ir aprendiendo, pasar a la zona de aprendizaje y finalmente pasar a la zona de crecimiento, ¿no?, y de desarrollo personal. Y no olvidemos, por favor, que esta es nuestra primera pandemia, ¿vale? Seguramente habrá muchísimas personas abuelos que hayan vivido otras situaciones, ¿no?, y que hemos podido compartir muchas vivencias con ellos. Pero quedaos con que estamos haciendo lo mejor que podemos las cosas. Y hoy espero que os vayáis con más ideas para poder mejorar nuestro estado emocional, físico, ¿vale? Porque no todo está perdido, ¿vale? Es muy importante alimentar esa esperanza, ¿vale? Y por favor, si necesitáis ayuda, la tenéis que pedir, ¿vale? Y ahí os dejo teléfono de contacto, el 986 22 90 69 es el teléfono de Alento, el otro es mi móvil de Alento, que podéis también llamarme, escribirme por WhatsApp, un correo electrónico y bueno, espero que si necesitáis ayuda, la pidáis, ¿vale? Y yo creo que antes de tomarnos ese merecido descanso, eh, podáis hacerme las preguntas que queráis, bien con audio, bien con el chat, lo que deseéis, o por privado en otro momento, ¿vale? Y muchísimas gracias, de verdad, por vuestra atención, por vuestro esfuerzo, por estar ahí y de esta manera distinta a otras ocasiones. Porque es muy diferente, pero bueno, es una forma, ¿no?, de poder estar juntos. Bueno, cosillas que me queráis decir. Bueno, gracias a vosotros, Sonia, eh, Pablo. Dice, si todos compartimos hoy, terminamos a las 12, lo sé. Porque siempre queda algo, está claro, sí, sí. Estos son pinceladas, es decir, si nos ponemos a hablar en detalle, ¿no?, de cada uno de los puntos que hemos tratado, nos daría realmente de ahí que queramos hacer talleres, ¿no?, talleres mucho más concretos. El primero será del humor, pero habrá otros de meditación, de lo que queráis. Es decir, nosotros queremos aportaros, daros esa formación y compartir información que necesitéis. Queremos que adquiráis esas habilidades, pero necesitamos que nos digáis.
¿vale? ¿Qué necesitáis? Josefina, me apuntará al taller de humor. Bien. No me he traído la nariz de payaso hoy porque no tocaba, pero me alegro muchísimo, ¿vale? ¡Ay, alguien habla! ¿Sí? ¿Alguien habla? ¿Se escucha algo? Bueno, estás intentando realizar el Camino de Santiago con Tina y si tendríamos información de alguna experiencia realizada. Ah, tenemos respuestas. Taller de relajación. Yo también lo creo, Josefina. Sí, sí. Merche, que estás ahí al otro lado, compañera. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Tenemos al otro lado, estamos familiares, pero también está una de las profesionales de Alento, de artes escénicas, que bueno, tú sí que haces, ¿no?, un excelente trabajo aquí y que bueno, que también sería interesante que tú te animaras a dar al resto pues un taller, ¿vale? O sea que te animo, Merche, a que Encantada. trabajes. Sí, 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 sí. Bueno, es ahora el momento, que yo ya no quiero hablar más, que estoy seca, estoy agotada. No, es broma. Bueno, nosotros tenemos que irnos. Sí, sí. Chao, Gracias. Gracias. Os veo ahí a Chao. los 3. Chao. Chao. Hasta mañana. Chao. Si no hay nadie más que quiera comentar algo, pues os dejo un minutito más. Josefina, que sigues por ahí. Bueno, pues de verdad, muchas gracias por vuestro tiempo. Os tengo que confesar que para mí ha sido muy rara dar esta formación así a través de una pantalla y que echo muchísimo de menos el tener ese contacto. Pero de verdad os agradezco el haber estado ahí. En breve nos vemos. Os enviaremos información, ¿vale? Gracias Vale. a todos. Chao. Chao.